Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy nos acompaña Marina Fernández, HR Development and Strategy Leader en Atarfil. Es un placer tenerte con nosotros, Marina. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Andrea. Muchísimas gracias. El placer es mío y de verdad que tengo muchísimas ganas de pasar este rato contigo y con todos los que nos escuchen. Nada, muchísimas gracias a ti. La verdad que hoy vamos a estar centrando nuestra charla sobre un tema que a mí personalmente me encanta, que es hablar sobre cambios culturales en las empresas. Que bueno, muchas veces decimos, guau, qué tema más abstracto, ¿no? Esto es casi magia, esto no existe, esto es algo que se han inventado, ¿no? Cambios culturales, la cultura de la empresa. Y me apetecía mucho poder bajarlo a tierra contigo y poder centrarnos en cómo podemos hacer esto, ver que sí existe, que sí que es verdad y que esos cambios culturales muchas veces son súper importantes, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en faena, Marina, sí que me gustaría que te pudieses presentar un poquito, que nos cuentes sobre ti. Por supuesto. Pues nada, os cuento. Soy Marina, soy de Granada, aunque bueno, toda mi familia es del norte, de un pueblito cerca de San Sebastián, de Zarauz. Y bueno, soy una apasionada de los recursos humanos. Por eso también estoy aquí, gracias un poco a Andrea, que me puse en contacto contigo y dar un poco las gracias, ¿no? a que hayáis hecho este podcast, esa visibilidad de lo que es el Departamento de Recursos Humanos en sí, de todo un poco lo que supone y también permitirnos ese espacio y ese aprendizaje a todos aquellos que formamos tanto parte como no de recursos humanos. Entonces, bueno, empezar un poco por ahí. Contarme un poco mi trayectoria, cómo ha sido, es un poco, no es muy original, es un poco al uso, pero bueno, creo que puede ser interesante para que podáis conocerme un poco más. Yo empecé a estudiar sociología y bueno, mi trayectoria empecé la doble de políticas y sociología, luego al final terminé sociología. Y fue en las prácticas del grado cuando hice cosas más relacionadas con recursos humanos y me llamaron mucho más la atención que la propia psicología o la investigación. Entonces, pues bueno, decidí hacer un máster especializado en recursos humanos y ya pues empiezas un poco tu carrera, ¿no? Tu carrera de prácticas primero, en empresas y demás. Entonces, me di cuenta que era mi sitio. De hecho, si volviera atrás, sí que haría algo más relacionado con relaciones laborales o con recursos humanos porque bueno, pienso que estoy en el sitio donde tengo que estar. Me apasiona, pienso que hay muchísimo por hacer y que también esa cercanía con las personas o trabajar con personas que muchas veces es, pues bueno, es un poco delicado o es un poco, pues eso, tiene su riesgo o incluso su, ¿cómo decirlo? Pues su frustración, ¿no? El trabajar con personas, pero también para mí tiene muchísimas ventajas y es lo que me ayuda un poco en el día a día, ¿no? Esa motivación de decir estoy donde tengo que estar. Respecto un poco, pues, cómo ha sido mi evolución, ¿no? en el ámbito ya laboral, por así decirlo, pues bueno, las prácticas las hice en una consultoría de recursos humanos donde había un poco de todo. Luego ahí di un salto a pues, una tecnológica grande en Málaga y estaba fundamentalmente centrada en la parte de selección. Yo creo que mucha gente de recursos humanos empieza en la parte de selección, que es un poco lo más habitual, por así decirlo. Entonces ahí es un poco, pues... Perdona. Sin nada, Marina, te iba a recalcar lo que decías, que creo que muchos empezamos Sí, ¿verdad? como haciendo selección y luego creo que también lo hemos hablado en otros capítulos de esa parte de trabajar como en una agencia, ¿no? En una consultora donde se hace un poco de todo, que Sí, te curte mucho también. Creo que es un paso que todos pasamos, ¿no? Antes de total, seguir creciendo. total. Y de hecho, oye, creo que es una parte súper interesante. O sea, quiero decir, no por el hecho de que todo el mundo haya empezado por ahí se le quita importancia, al revés. Yo encantadísima de haber empezado por la parte de selección. Sí que es cierto que luego, después de esa parte de selección que era única exclusivamente como recruiter, como junior recruiter, salté pues una Big Four y eso pues, bueno, tengo que decirlo, tenía un equipazo, era un trabajo que me gustaba mucho y eso sí que es cierto que te da una visión muchísimo más amplia de lo que realmente supone los recursos humanos, ¿no? Trabajar con varios sectores a la vez, trabajar tanto desde la parte más organizativa, la parte más de gestión del cambio, de estructura dentro de una empresa, como también trabajar directamente con personas, con implicaciones, con cambios. Eso sí que te da una mira bastante amplia y sobre todo, ¿sabes para qué? Para decidir qué es lo que más te gusta, porque parece que a veces cuando vas en un camino es como eso es lo que te tiene que gustar y tienes que seguir por aquí y es la experiencia que tienes.
pero sin embargo, cuando llegas a un sitio donde te dan la oportunidad quizás de ver un poco todo lo que relaciona recursos humanos y poner un poco en esa balanza, que es lo que más te llama la atención, es interesante y es lo que quizá me hizo un poco el clic, ¿no? Decir, sí, quiero seguir trabajando en la parte de talento, no quiero perderme esa parte tecnológica, por así decirlo, que es un poco en ese momento lo que estaba haciendo. Una gestión del cambio de una estructura que tenían de un programa interno. Y luego, por otro lado, también ver un poco más allá, no solamente la parte de selección. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar a otra empresa de tecnología, la parte de talento, pero en la parte de un poco el 360 del talento. Es desde que la persona sabe algo de la empresa que no necesariamente va a aplicar ni le vas a contactar, como contactar directamente con esa persona, hacer una entrevista y ya dar a conocer tanto tu empresa, el puesto, qué es lo que hacéis, como un poco esa experiencia de empleado tanto en el proceso de entrevista, de oferta y de vida, por así decirlo, en la empresa. Un poco ese career path que se dice, ¿no? Esa evolución dentro de la empresa. Entonces, eso sí fue ya un poco más completo. Ya salí del nicho de selección, salí del nicho de consultora de recursos humanos, me especialicé un poco más en la parte de experiencia de usuario de talent y en la parte justo de tecnología, que fue un reto porque fue justo en la época del COVID. O sea, que imagínate el trabajo que tuvimos en ese momento, porque fue pues, una de las industrias, evidentemente, que más creció y que más retos nos supuso para tanto retener, que bueno, esa palabra no me termina de convencer, pero para seguir teniendo gente de talento en la empresa, como para conseguir nuevo talento. Entonces, fue un reto bastante grande. Cansado, obviamente, pero estuvo bien. Aprendes mucho, ¿no? Cuando te Sí, retas pero con eso. justo creo que, perdona Marina, creo que Dime. justo en ese tipo de experiencias es donde más aprendizajes te llevas Sin duda. y al final, sí, puede ser un momento duro, pero cuando pasa el tiempo y lo ves desde lejos, dices, guau, mira lo que he vivido, mira todo lo que me llevo de aquí, ¿no? O por lo menos a mí es algo que me ocurre bastante. Sí, sí. O sea, yo creo que es necesario pasar por esos momentos y además yo creo que en los momentos en los que más agobiada estás o más no puedo más, voy a tirar la toalla, esto no es lo mío, es cuando más creativo tienes que ser. Y cuando nace, o sea, surge de ti una parte que tú la sigues, la tienes ahí, es intrínseca, es tuya, pero igual en el día a día no la tienes porque no necesariamente tienes que ponerla en alza. Entonces, son importantes esos momentos, no tienen que estar siempre, pero son importantes, ¿no? Quizás esos momentos donde dices, a ver, tengo que pensar nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas porque esto está claro que está cambiando y tengo que cambiar yo con esto también porque no puede seguir ¿Verdad? así. Entonces, sí. Y bueno, y luego estoy aquí, estoy en Atarfi porque, bueno, me surgió una oportunidad muy interesante que no voy a decir que no, la verdad, que era, bueno, Atarfil es una empresa de la industria química. Nosotros lo que hacemos es geomembranas como impermeabilizantes para grandes obras, sobre todo contención segura de agua, minería, de residuos. Entonces, era una industria totalmente diferente, no la había visto nunca y me apetecía, me llamó mucho la atención. Sobre todo lo que me llamó la atención era el proyecto en sí. Siempre había existido un departamento de recursos humanos, pero nunca se le había dado ese recorrido, ese desarrollo de un departamento sólido, donde tenga bien focalizada la parte de prevención, la parte de nómina y luego la parte de desarrollo y estrategia como tal. Es una empresa internacional, es una empresa que somos casi 200 empleados, entonces, bueno, no era tan grande como la de Bisbol, pero suponía un challenge bastante grande y sobre todo el tema de esa internacionalización, tener un poco esa cultura compartida al margen de que sean diferentes países y llevarlo toda una línea pues, de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, me pareció súper interesante, me apetecía también cambiar un poco, ver lo que hacía, porque al final la tecnología está ahí, pero no ves el producto que haces y sin embargo aquí pues lo estás viendo, estás con otro tipo de perfiles, operarios, mantenimiento, logística. Entonces, me pareció un reto súper interesante y todo lo que había por hacer, que eso es quizá lo que más me llamó la atención. Entonces, pues bueno, ahí estoy. Genial, pues nada, muchas gracias por el resumen. Que yo no conocía la empresa, estuve cotilleando un poco y creo que también tiene un reto muy grande, o por lo que he visto en la página web, sobre sostenibilidad Sí. y sobre gestión de recursos,
que creo que también es algo súper nuevo, entre comillas, ¿vale? Para el área de People. Entonces me pareció súper interesante también esa parte. Tengo pendiente hablar sobre este tema también, porque creo que, bueno, cada vez somos más conscientes de esto y bueno, están surgiendo incluso nuevos roles que están solo enfocados en esa parte. Y bueno, nada, por no enrollarme más. Y bueno, para comenzar con el tema del día, Marina, sí que me gustaría que pudiésemos, bueno, aprovechando todas estas experiencias que has tenido, ¿cómo abordarías tú personalmente los cambios culturales necesarios para adaptarse a los objetivos de negocio? Me refiero, bueno, a veces la empresa puede tener ciertos cambios, el objetivo del negocio puede cambiar. Como bien decías, estamos en un momento de muchísimo cambio, ¿no? Esto que decías de, pues cuando la pandemia, imagino que en ese momento muchos de los objetivos de la empresa cambiaron y habría ahí un cambio cultural súper importante que llevar a cabo y más también, pues eso, a lo mejor no estáis ni siquiera acostumbrados a trabajar en remoto, tenemos que cambiar todo esto para que se integre con la cultura de la empresa. ¿Cómo abordarías tú estas cosas? ¿Por dónde empezarías? Pues bueno, yo creo que hay que tener en cuenta como varios factores clave, como varios bullet points, por así decirlo. Lo primero de todo tienes que conocer el negocio en el que estás. Como recursos humanos o bueno, como normalmente cuando estamos en nuestro entorno, digo recursos humanos, como digo el departamento financiero, como digo compras, al final muchas veces estás en tu día a día y bueno, tienes tanto trabajo que no te permite ver un poquito más allá. Pero creo que es súper clave parar y realmente analizar en el entorno en el que estás, en la empresa en la que estás y el objetivo que tiene la empresa. ¿Por qué digo eso? Porque hay que escuchar un poco las necesidades, tanto internas como las del mercado. En el momento que estás alineado con eso, entenderás muchos propósitos o muchas estrategias que la empresa va a llevar a cabo. Normalmente, o sea, lo ideal es que evidentemente la información fluya y ese propósito o esa misión, por así decirlo, evidentemente los directores o bueno, la estructura que tenga cada una de las empresas impregne, ¿no? en tanto mandos intermedios como el resto de empleados. Pero es importante también cada uno hacer un poco ese ejercicio y sobre todo en recursos humanos, un poco el conocer ese negocio y ser consciente de cómo está el mercado. El mercado, independientemente de la industria en la que estás. Está continuamente cambiando, lo hemos visto. Ya los cambios no duran años, duran meses, días, incluso segundos, depende un poco de las industrias en las que trabajes. Entonces, hay que ser muy consciente y hay que tener un poco esa adaptabilidad al cambio y sobre todo el foco, ¿no? Donde lo tomemos y que tenga un poco esa sintonía. Luego, por otro lado, creo que es importante destacar, lo escuché en el último podcast de Cristina Moreno, un poco la tecnología, ¿no? Cómo ha entrado y ha hecho un poco esa revolución. Efectivamente, ha sido así. No solamente la tecnología, gracias a pues, el tema del teletrabajo a lo mejor o tener recursos compartidos, también la inteligencia artificial. Entonces, es una realidad. La tecnología está aquí para absolutamente todas las industrias que tenemos. Entonces, hay que sopesar la parte positiva, que para mí tiene muchísimo, y hay que adaptarse a eso. Entonces, es muy necesario ver los recursos internos que tienes, ver cómo los vas a aprovechar y ver también de qué manera cómo vas a ponerlo en alza. Porque no, obviamente, no todos los puestos ni todas las posiciones tienen esa necesidad de tener esa tecnología o estar tan adaptados, ¿no? Y luego, por último, creo que es un punto clave para abordar el cambio cultural, tener en cuenta el tema de las generaciones. Ahora mismo en las empresas estamos, me atrevería a decir, 3, 4 generaciones trabajando a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que cada uno tiene, o sea, cada generación tiene su manera de trabajar porque así la han aprendido, por así decirlo, y por supuestísimo que es algo positivo. Lo único que hay que hacer un poco es, desde recursos humanos, ese esfuerzo para intentar un poco engrasar o integrar esa manera de colaborar entre generaciones. Tanto para conseguir el objetivo final, evidentemente, como para cómo fluye la información. No todo el mundo la retiene de la misma manera, las metodologías, las formas de trabajo, recursos compartidos. Entonces, hay que ver un poco, hay que adaptar cuando se toman decisiones, tener en cuenta muchísimo esto que te digo, este factor de edad, este factor de motivación también dentro del puesto de trabajo, porque las motivaciones cambian muchísimo, la forma de colaborar y sobre todo yo creo un poco las ganas, ¿no? que tiene cada uno, que eso indiscutiblemente yo creo que todas las generaciones lo tienen. Lo único que hay que saber motivar
a las generaciones, porque no... Cuando hablo de las generaciones es algo como muy genérico, pero quiero decir, quizá la motivación de una persona que acaba de empezar, donde ha tenido, pues bueno, es como más inmediato, más la tecnología al momento, mucho más rápido, mucho más directo. Pues en vez de... Me lo invento, en vez de tener un recurso literario y estar leyéndolo durante horas, ChatGPT se lo resume y es perfecto, tiene una eficiencia increíble. Entonces, eso es algo súper positivo, hay que sacarlo, hay que integrarlo y hay que motivarlo de esa manera. Sin embargo, a lo mejor una persona que lleva toda la vida en la empresa, a lo mejor para esa persona es necesario tener que subrayar con un bolígrafo y con un lápiz porque es la manera que lo integra. Perfecto, también vamos a darle ese recurso y esa motivación. Entonces, hay que ser muy consciente de que estamos conviviendo y hay que dar un poco las herramientas a todos. Y aquí has dicho algo súper interesante porque, bueno, quería añadir que para estas diferentes generaciones conviviendo en el mismo espacio, en el mismo trabajo, persiguiendo el mismo objetivo, con unas herramientas totalmente diferentes, se les suma que ni siquiera tienen la misma concepción de lo que es el trabajo o de lo que Total, debería ser el trabajo. total. Porque Incluso, para la... Sí, sí, perdona, perdona. Marina. No, no, Sí, nada, lo que quería decir era que pues para la gente quizá más mayor, las generaciones más mayores, el trabajo es el centro de su vida. Y para las personas más jóvenes, aquellas que se están incorporando ahora o que llevan unos añitos en el mercado laboral, es todo lo contrario. El trabajo solo es una parte de su vida y que le tiene que facilitar un poco, bueno, recursos económicos y de aprendizaje que envuelva el resto de sus áreas, ¿no? O sea, la diferencia, yo creo que es un momento en el que la diferencia entre las generaciones es enorme y que esto no ha ocurrido en otros momentos históricos, porque es lo que decías, ¿no? La velocidad con la que aparece la tecnología, cómo cambia todo. Esto no ha ocurrido antes, entonces la brecha generacional es enorme y es todo un reto desde recursos humanos gestionar todo esto, engrasar, como bien decías, para que todo esto funcione correcto y darle las herramientas a todo el mundo para que pueda desarrollar su trabajo y se sienta motivado y pueda seguir pues a su ritmo, creciendo, aprendiendo y aportando con su trabajo. totalmente. Y una de las cosas que creo que es lo que más destaca, por así decirlo, es un poco, antes se publicaba una oferta laboral y evidentemente se hacía una descripción y se hacía un poco qué ofreces como empresa. Y se le da mucha importancia al salario. Salario, un buen salario, un puesto fijo y ya está. Hoy en día a las generaciones no le interesa solamente eso, le interesa flexibilidad, le interesa conciliación, le interesa teletrabajo, le interesa poder trabajar desde Tailandia, desde la playa, Y eso no quiere decir que el desarrollo o la implicación de esa persona sea menor, simplemente que han cambiado un poco esas inquietudes que tiene cada uno. Entonces hay que saber adaptarse a todo eso. Y entonces tienes que anticiparte a lo que necesitas para la empresa para poder realmente poder gestionar esto que comentabas, ¿no? Es decir, tengo varias generaciones, varias maneras de trabajar, digamos, ya no generaciones, diferentes maneras de trabajar y todas tienen que engrasarse para ir a una. Entonces, hay que estar muy focalizado tanto dentro como fuera, ¿no? Cuando buscas talento fuera, para poder ofrecer lo que la gente está interesada ahora mismo. Entonces, sí, es un reto bastante grande porque no necesariamente tienes esos recursos, ¿no? Para poder adaptarte a esas cosas, no siempre. Entonces, también tienes que estar un poco al tanto de las nuevas cosas que surgen, que salen, también un poco ese malestar, porque a veces cuando vienen cosas demasiado, o sea, cuando vienen muchos cambios, la gente al final, en vez de, a lo mejor gente joven dice, perfecto, pues vivo en un constante cambio, estoy acostumbrada, pero hay otra gente que no lo lleva nada bien y hay que saber gestionarlo bastante bien y sobre todo el tema del liderazgo y la motivación, ¿no? Que ya lo habéis tratado y que creo que está implicado directamente con este tema. Sí, nada, yo por añadir una cosita más, desde el área de People tenemos muchísimos retos, también tenemos un ritmo muy rápido en el que las cosas cambian muchísimo, tenemos un montón como de pequeños fuegos por todas partes en los que también tenemos que ser muy adaptables y todo esto al final nosotros tenemos que llevarlo a ese cambio en la cultura de la empresa, ¿no? Es el reflejo
de todo esto en lo que nosotros estamos trabajando que tiene que darse en la cultura de la empresa. Entonces, a mí personalmente me parece que es un momento súper rico para toda la gente del área de People, con muchísimos retos, muchos proyectos y cosas que nunca se habían hecho antes, porque los Eso es. escenarios nunca habían estado antes. Eso es, sí es cierto. Esto no ha existido antes, entonces es una necesidad la que los departamentos de recursos humanos ahora, la gente que está involucrada con la parte de People, tiene que estar al día, tiene que estar al tanto, tiene que informarse, tiene que ver que es un poco lo que se lleva, por así decirlo, Eso es. ahora mismo. Y a mí me parece súper interesante. O sea, quiero decir, al margen de que sea un reto que puede ser muy cansado muchas veces porque te frustra, no sabes, evidentemente cuando tomas medidas en organizaciones no todo el mundo lo va a aceptar y bueno, hay muchas series de implicaciones y cuando tomas una decisión tienes que estar muy segura de haberla tomado y tirar adelante con ello para de alguna manera también que lo interioricen los empleados, pero es cansado el ver un poco cómo gestionar todas estas patas, todas estas ramas. Pero bueno, creo que también es lo interesante del trabajo, ¿no? O sea, hemos decidido estar aquí y es por algo también. Súper de acuerdo contigo, Marina. Y luego, por bajar un poquito más a tierra lo que hablábamos sobre estos cambios culturales, ¿tú por dónde empezarías? Por ejemplo, no sé, te estás enfrentando ahora a este cambio cultural para alinearlo bien con la nueva estrategia en función de todas las necesidades que están surgiendo. ¿Cuál sería el primer paso que tú darías para comenzar a hacer todo este trabajo? Pues mira, yo abogo mucho igual que he comentado en el punto anterior, entender tú, ¿no? Como persona trabajadora de recursos humanos de una empresa, entender un poco esa misión y ese objetivo, también trasladar el objetivo que sea o la estrategia que se ha determinado desde el Departamento de Recursos Humanos que se ha decidido, trasladarla a los empleados, pero trasladarla que realmente lo entiendan. Es decir, no necesariamente todos los empleados tienen que tener ni el lenguaje, ni la manera de, o sea, no tienen que entender ni el lenguaje, ni las estrategias, ni el porqué de las cosas que tú en tu departamento de recursos humanos estás llevando a cabo. Pero sí que es importante que cuando traslades esa información la entiendan. Es decir, si tú tomas una decisión X, la que sea, creo que es importante hacer ese traslado, esa comunicación, pero también trasladar el propósito que se quiere conseguir con esto. Y no tiene, o sea, dentro de la empresa tienes infinidad de perfiles. Tienes perfiles que están más enfocados en la parte financiera, más enfocados en la parte de IT, más enfocados en la parte de mantenimiento. Entonces, tienes que adaptar también ese lenguaje para que la información cale realmente y entiendan el por qué. No es todo tienes que justificarlo, es decir, no estoy yendo un poco por ahí, pero sí cuando se toman decisiones es importante que cale. Al margen de que estén de acuerdo o no, porque es lo que te digo, somos personas y no todo el mundo está de acuerdo con las decisiones que se toman, pero sí que es importante que se entienda el propósito. Es decir, si recursos humanos, la parte de People, ha tomado esta decisión, es porque van a hacer esto, al margen de que esté de acuerdo o no, pero se pretende conseguir esto. Entonces es importante trasladar, yo creo que ese propósito, esa información. Yo soy muy partidaria de que al final recursos humanos es como el cliente o sea, nuestro cliente es el empleado y nosotros trabajamos para la empresa, ¿no? Para un poco ese intermediario. Entonces, creo que lo más justo es estar ahí precisamente para pues bueno, focalizar las fuerzas de que se entienda el trabajo que se está haciendo y en el momento que se entiende o por lo menos se ha trasladado, creo que la gente lo adopta mucho mejor que si no se entiende el propósito y simplemente se toma una decisión y ya está. Entonces creo que es importante ese punto. No sé si me he explicado bien lo que quería decir. Te has explicado súper bien. Además, creo que enlaza muy bien con la siguiente pregunta que te quería hacer. Y es que, ¿cómo sostenemos estos cambios en el tiempo? ¿Crees que, como decías, ¿no? En el momento que tú trasladas al resto de personas ese propósito, ¿crees que es como un ancla que hace que estos cambios sean sostenibles en el tiempo? ¿Es parte de esto? ¿O existen otros aspectos que también están influyendo en que ese cambio cultural, en ese nuevo enfoque de la empresa, haga que sea sostenible en el tiempo? Me he expresado súper mal, creo. Creo que más o menos puedo entender por dónde vas, pero si me equivoco me dices y retomamos a la pregunta sin problema. A ver, sí que es cierto que, bueno, al haber estado en diferentes sectores y ver diferentes formas de hacer las cosas, normalmente empresas que llevan mucho tiempo, que tienen mucho bagaje, siempre tienen un poco, esto se ha hecho siempre así. Entonces, como se ha hecho siempre así, se va a mantener.
perfecto. Si funciona, adelante, hay que seguir haciéndolo, porque ¿para qué vamos a cambiar algo que funcione? Pero con todo lo que hablábamos, si hay nuevas maneras de hacer las cosas, también tenemos que ir adaptándolas, tenemos que de alguna manera actualizar esas metodologías que teníamos, tenemos que involucrar a todos los departamentos. Soy muy partidaria de que al final una idea buena no puede nacer de una persona, pero pienso que cuando trabaja en equipo involucra muchos diferentes puntos de vista es mucho mejor. Entonces, lo que comentabas, ¿no? En mantenerlo en el tiempo, creo que es importante un poco esa coger, parar. Muchas veces es imposible parar en el día a día, pero bueno, vamos a intentar hacer un trabajo de parar, analizar lo que tenemos, ver lo que funciona, continuar haciéndolo, ver lo que está fallando, por qué está fallando y ver lo que para nada nos interesa y quitarlo. Entonces, lo que está fallando, vamos a intentar darle una vuelta, vamos a documentarlo, vamos a establecer una estrategia, una metodología, intentar que perdure en el tiempo o por lo menos intentar establecer ese, pues bueno, o cronograma o manera de hacer las cosas o un poco esa gestión de cómo vamos a hacerlo a partir de ahora, ¿no? Esa metodología. Entonces, no sé si ha ido un poco en la línea de la pregunta que me hacías, pero creo que es importante. Al final también es verdad que hay que tener en cuenta que para que algo dure tiene que estar pues bueno, muy integrado, ¿no? En las personas que hacen que eso dure. Y si no confían o no crean, aquí entra un poco la parte factor motivación de recursos humanos, que tienes que hacerle un poco creer que documentar una metodología, seguir unos pasos, es importante. Quizá el día de mañana no estoy yo y está otra persona y puede seguir esa línea y puede seguir esos pasos. Entonces, es importante ese punto, yo creo. Sí, no, yo me he expresado súper mal, pero justo me refería a eso. Pues He además no te has empezado, expresado porque te he entendido perfectamente. O sea, que... he empezado a darle vueltas y me he mareado yo sola con la pregunta, pero sí, justo, Marina, era eso a lo que me refería, a qué pequeños problemas pueden surgir a medida que el tiempo va pasando en ese cambio que estamos intentando hacer y cómo lo solucionamos. Y creo que también otra de las cosas súper importantes es que los líderes de las empresas estén súper alineados con ese trabajo, ¿no? Con ese cambio. ¿Cómo haces que estas personas se impliquen y remen en la misma dirección para que todo este cambio todo este proceso de cambio cultural siga adelante y sea sostenible en el tiempo? ¿Cómo implicamos a estos líderes? Pues mira, nosotros en la empresa surgió hace no mucho, hace un añito o así más o menos, nos dimos cuenta que teníamos un poco esta carencia, ¿no? Un poco esa información cómo cae o de qué manera estamos realmente integrando este cambio. Entonces decidimos hacer, evidentemente está el comité de dirección, pero decidimos hacer un comité de mandos intermedios. En las empresas normalmente los mandos intermedios es un número bastante amplio, o bueno, personas que gestionan a personas o que tienen una responsabilidad, no necesariamente tienes que estar gestionando a personas. Entonces, en esos comités se suele hablar un poco de todo, de los objetivos que hay como recursos humanos, evidentemente, de los objetivos que hay de ventas, de los objetivos que hay de compras, un poco también ideas nuevas que surgen, necesidades que surgen, porque al final piensa que si tenemos el comité de dirección donde se toman determinadas decisiones, ¿no? Que afectan en la estrategia del negocio, y luego tenemos los empleados, es importante esa figura de mando intermedio que es un poco el que sube la información y baja la información y también el que limpia o depura un poco esa estrategia, ¿no? que se va a llevar a cabo. Entonces, nosotros hemos hecho eso, creo que está funcionando bastante bien. Se implica a absolutamente todos los departamentos, al margen de que se vaya a hablar de un tema u otro, evidentemente se comunica, ¿no? El tema de los que se va a tratar, pero creo que es importante sobre todo para que fluya la información y que de alguna manera, lo que te digo, te hagas responsable. O sea, si la empresa ha decidido hacer esto, tu jefe, tu manager, tu compañero está también haciéndolo, está llevándolo a cabo, de alguna manera lo vas a integrar mucho más fácil que si simplemente se comunica una vez y ya está, y no ves que ha tenido un poco que no ha calado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como medida, esa medida que hemos llevado a cabo, ese comité de mandos intermedios, me parece muy, muy interesante. Y hay muchas cosas interesantes, la verdad. A mí me parece una práctica también súper interesante. No habría caído nunca en eso, o sea que al final creo que también, porque quizá en empresas gigantes sí que hay como ¿Puede este ser? tipo, pero en empresas más pequeñas, ¿no? Que hablábamos de, vale, sí, no es una empresa súper pequeña, 200 empleados, pero no suele haber ese tipo de
de comités como de mandos intermedios o algo así, y al final yo creo que hace que llegue la información muchísimo mejor, porque son las personas que Sí, están mano a sin mano con el duda. equipo todos los días. Sin duda, y al final también es cierto que, bueno, al final el Departamento de Recursos Humanos tiene su parte positiva y su parte negativa. Y es un poco esa queja, ¿no? Decir, oye, me pasa esto y madre mía, y tengo este problema. Entonces, también al generar un poco este comité de mandos intermedios, creo que la información fluye muchísimo más objetiva, es decir, en el momento que ha llegado es porque ya se ha filtrado, se ha analizado y se ha visto qué ha pasado, y no solamente se comparte con recursos humanos, porque no necesariamente tiene que ir a recursos humanos, quizá es un problema de una metodología que estamos llevando a cabo, de un proceso X o de una atención que se le está dando a un cliente. Entonces es el momento de expresarlo y también es lo que te comentaba, para mí es importante que no solamente haya... Si yo tengo un problema con alguien de ventas, yo contratarlo con alguien de ventas está bien, pero si estamos atascados en un problema y no sabemos cómo resolverlo, quizá el punto de vista de alguien de otro departamento es súper interesante. Entonces, ahí es un espacio abierto donde pueden surgir muchas ideas nuevas que de hecho han surgido y creo que es súper necesario, la verdad. Qué guay, me parece súper interesante. Y Marina, en este caso, ¿tenéis algún tipo de métricas? ¿Estáis midiendo si todo esto se está llevando a donde queréis estar? ¿Si está funcionando? Me comentabas, ¿no? Que a veces hay que como retocar, ¿no? Volver al camino. ¿Lo estáis midiendo de alguna forma? ¿O cómo estáis gestionando esto? ¿Cómo sabéis cuando algo no se está llevando por el camino que queréis ir? Pues a ver, es complicado. Es cierto que es un reto. Yo creo que todas las empresas lo tienen porque, bueno, se intentan hacer pues, estudios de clima, se intentan hacer pues, bueno, entrevistas de desarrollo, 360. Creo que son las herramientas, aunque son las más usadas, son las más útiles si realmente se pone el foco y se le da un poco esa intención, que es lo que tiene que realmente es recopilar información para hacer una gestión del cambio de algo que supone que no esté bien. También creo que es importante tener esos líderes del cambio, es decir, esas personas que realmente van a estar implicadas en que eso funcione. Entonces, van a ir un poquito más allá de su rol en sí, sino que van a tener un poco esa figura más de management o de ver si realmente las pautas que se están diciendo se están llevando a cabo, incluso también analizar cuando se toma una decisión, pues bueno, ver un poco. No quiero decir la figura del espía porque parece que tiene una connotación negativa, pero no es una figura del espía, es simplemente realmente ver un poco cómo los empleados están interiorizando ese cambio, ¿no? esa nueva incorporación. Entonces, creo que la figura de los líderes del cambio es importante. Y luego también lo puedes ver, también lo puedes palpar, aparte de esto que te comentaba, pues bueno, si tienes políticas de referrals, si realmente quieres gente que trabaje para tu empresa, ahí también sientes un poco el sentido de pertenencia. Cuando se toman decisiones, pues bueno, ahí se pueden hacer encuestas, se puede ver un poco, siempre y cuando después, eso es lo que te digo, es importante ver un poco cómo vas a llevar a cabo, pues desde el anonimato, viendo un poco quién va a hacer esa información, porque no todo el mundo quiere compartir esa información si lo va a leer a lo mejor determinada persona. Entonces, creo que es muy importante para mí es importante, o sea, el pulso que se toma de los empleados es lo más importante. Entonces, a través de encuestas, a través de un poco ese feedback continuo que des herramientas. También otra de las cosas, así como anécdota que nos ocurrió a nosotros, estoy hablando un poco de estas tipo de encuestas, de clima, 360, que es muy importante. Pero claro, nosotros tenemos un hándicap, que es que nosotros tenemos perfiles que no tienen ni cuenta, ni tienen ordenadores, ni tienen móviles. Entonces también tienes que darle acceso a todos esos perfiles y lo tienes que tener en cuenta. Forman parte de la empresa, por supuestísimo, y probablemente también te den una información muy, muy, muy útil, ¿no? De cara a tomar X decisiones. Entonces también otra de las, programas, digamos, utilizamos como una aplicación nueva que también podrían tener acceso ellos sin necesidad de tener ordenador, simplemente a través desde el teléfono móvil, donde podían estar informados de todas las cosas que estaban pasando en la empresa. Y luego, al margen de ello, pues si había alguna encuesta o algo relacionado, también pueden contestarlo al momento, sin necesidad de tener que venir a la oficina y contestar, que eso también supone un poco de lío para ellos. Entonces, bueno, darle la posibilidad al empleado que pueda tener ese recurso. Y también creo que es importante la figura del Departamento de Recursos Humanos en sí. O sea, como decía antes, somos intermediarios, tenemos que ser personas accesibles, tenemos que ser personas, obviamente,
dentro de la subjetividad, ser lo más objetivos posibles, pero brindar un poco esa confianza o esa mano al empleado, que al final todos somos empleados y que a todos nos pasan cosas. Cada uno tenemos nuestra mochila de cosas y es importante conocer cada uno de ellos, lo que le mueve y bueno, yo iría un poco por ahí. Me ha parecido súper interesante porque, bueno, quizá yo estoy muy acostumbrada al mundo tecnológico, donde todo el mundo tiene un ordenador, tiene un móvil, y me ha parecido muy interesante lo que decías. Al final hay personas dentro de la empresa en la que tú estás ahora mismo que está a pie de calle con proyectos manuales que no trabajan con un ordenador, ¿no? ¿Y cómo llegáis a eso? Imagino que tenéis un montón de herramientas diferentes para poder medir y ser conscientes de cómo está gestionándose el cambio. Pero sí que me gustaría que me contases un poquito más sobre cómo llegáis a esto, ¿no? Porque antes de esta aplicación que pueden tener directamente en el móvil, estas personas se les tenía en cuenta, por ejemplo, para las encuestas de clima, se les hacía ir de forma ocasional a la oficina. ¿Cómo gestionabais esto con esas personas que están como en trabajo de campo? Claro, por eso te decía que es importante saber dónde estás y saber los perfiles que tienes y el propósito y todos formamos parte de esto. Entonces, pues bueno, antes se hacía de otra manera, antes efectivamente pues les pedías que vinieran o les pedías a lo mejor pues su cuenta personal para poder mandarles esa información, pero bueno, también estás dando por hecho que tú mandas un Excel y tienen que filtrar y ellos tienen que hacerlo y a lo mejor no lo saben porque tampoco le estás dando la herramienta. Entonces también es ver un poco el perfil, la formación que tiene ese perfil, si no la tienen quizá formarlo en determinados ámbitos o áreas que consideres que puedan ser necesarias y si no tienes nada de esto, o sea, no tienes ningún tipo de recurso de estos porque tiene que ser algo más inmediato, pues nosotros nos dimos cuenta que teníamos esta necesidad y que a veces es real que te puedes olvidar porque al final vas con piloto automático, lo mandas a una lista de difusión, das por hecho que todo el mundo le ha llegado y dices como que vas a fábrica y dices, como que no te ha llegado? ¿Por qué no te ha llegado? Y dices, ostras, claro, es que ¿cómo te va a haber llegado si no te lo he enviado a ti? Entonces, es un poco analizar un poco eso, es decir, tenemos este problema, ¿cómo podemos resolverlo? Nosotros llegamos a esa conclusión, pusimos pantallas táctiles en la fábrica para que puedan tener toda la información posible relacionada con la empresa, ya no solamente de pues, cosas relacionadas, imagínate, con prevención de riesgos o cualquier cosa, sino también del día a día. O sea, compartimos también pues, desde vender una casa o se ha perdido un coche o cualquier cosa. Entonces, al final te hace que estés como más integrado en la comunidad y que todos los perfiles tengan acceso a ello. Y la verdad que hasta ahora funciona bastante bien. Qué bueno, me parece muy interesante también cómo abordar estas cosas, ¿no? Que a mí como persona que siempre he estado en el sector tecnológico, ni siquiera se me había pasado por la cabeza ese tipo de necesidades cuando tienes pues unos equipos muy diferentes entre ellos, realizando trabajos muy diferentes y en espacios físicos muy diferentes. Así que me parece algo súper bueno, una solución súper buena para que todas estas personas estén informadas y les llegue toda la información y que sientan que son también parte de esa cultura y de ese cambio, claro. Buenísimo, me parece buenísimo. Y bueno, Marina, ya para concluir, ¿hay algún recurso, algún libro o algo que te gustaría compartir con nosotros? Pues mira, estoy en una comunidad de talento y justo hace unos días, unas semanas, compartieron un libro que dije, uy, el título te llama la atención, ¿cómo interesante puede ser? Y el título es ¿Cómo se lo digo? Es de Enrique Sacanel y es un poco el arte de cómo, pues bueno, las conversaciones difíciles, cómo las abordas. Me lo leí, me lo leí en 2 días, que eso para mí es récord, que normalmente yo suelo priorizar la lectura. Y me pareció muy interesante, ya no solamente aplicado en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Estamos en un momento, como te decíamos, yo creo que estamos en un momento tenso, que en general lo vivimos tensos, y no es por estrés de trabajo, es por la pareja, sino porque sales y estás conduciendo y alguien se te mete en una rotonda y ya te pones tenso. Entonces, creo que el arte de
saber diferenciar conversaciones importantes, urgentes, saber no tener conversaciones porque no estás preparado, esa gestión de emociones, esa salud mental, ¿no? Que se habla mucho. Entonces, este libro trata un poco de todo eso y todos los días estás expuesto a conversaciones, todos los días. Y alguien de recursos humanos mucho más. Y sobre todo conversaciones que quizás no son muy agradables, son difíciles de abordar. Entonces, lo recomiendo porque la verdad que me pareció muy, muy, muy interesante. El cómo lo abordaba es una lectura súper fácil y súper amena, te engancha desde el minuto 1 y que se puede aplicar absolutamente a todos los ámbitos. Y no sé si tenemos tiempo, pero tengo el libro aquí porque justo había un párrafo que me llamó muchísimo la atención que dice, tal cual, es que esto tiene que ser así, te tienes que hacer esas preguntas. No sé si puedo, Andrea, ¿puedo leerlo? Claro, por supuesto, adelante. Es que lo tengo Qué aquí, bien, lo traigo justo qué precisamente por bien. eso. Me hace mucha ilusión. Pero es que cuando empecé a leerlo, además justo está al principio del libro, dice, es que tal cual, es que estas preguntas nos las tenemos que hacer. Y dice, ¿cómo gestionar el conocimiento si no sabemos conversar adecuadamente para compartirlo y aprender mutuamente? ¿Cómo conseguir equipos de alto rendimiento si no sabemos conversar, si no respetamos la perspectiva del otro y no estamos dispuestos a aprender de él? ¿Cómo generar compromiso en las personas si no sabemos desarrollar conversaciones que generen confianza? ¿Cómo tener buenos resultados cuando no tenemos habilidades para decir a los demás lo que necesitamos de ellos y expresar nuestra valoración respecto a su desempeño? Entonces, claro, tú te sales a leerte el libro y te haces esas preguntas y dices, ostras, es que es tal cual. Es que piensas que igual sabes, pero quizá no te queda tan claro que esa persona está calando el mensaje de la manera que quieres. Entonces, nada, Totalmente. eso es un poco como anécdota y me pareció un libro súper interesante y lo recomiendo 100%. Pues muchísimas gracias. A mí con esas frases me has convencido. Yo ya creo que voy a tener que hacerme una habitación aparte como biblioteca. Se me están acumulando, pero yo sí que soy una persona de mucha lectura, me gusta mucho leer. Se me están acumulando, pero voy a pasarlo a mi lista de prioridades porque creo que es un tema, bueno, al final yo soy psicóloga y creo que este tipo de temas son algo que no solo te ayudan en el trabajo, como bien decías, sino parte también de tu vida personal. Total. Y la comunicación es súper importante. Y no es, sí, muchas veces está ese foco de hay que comunicar bien, pero que tú comuniques bien no quiere decir que se reciba el mensaje que tú quieres dar. Y ahí está la clave. Así que nada, te lo agradezco mucho. Me lo apunto en mi top de libros urgentes que leer. Y bueno, Marina, no quiero robarte más tiempo. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por compartir tu experiencia y por poder contarnos de forma tan profunda cómo estáis viviendo esto. A mí personalmente también me ha abierto mucho la mente porque es un sector totalmente diferente al que yo estoy acostumbrada y me has hecho algunos enfoques y me has abierto algunas puertas que ni siquiera habían pasado por mi cabeza. Y a mí todas esas cosas de ir un poquito más allá y pensar fuera de la caja de la que estoy acostumbrada me encanta. Así que nada, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y nada, a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una semana más en este episodio de People Things y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego.